Buen día, hermanos. En las últimas semanas hemos estado reflexionando mucho sobre la Navidad o la Natividad, como algunos quieren llamarlo. Hemos estado hablando de varios temas, ¿verdad? El domingo 12 de diciembre estábamos hablando de algunos aspectos de la Navidad, por ejemplo, cómo es que los eventos que se acoplan a la voluntad de Dios son controlados por Dios mismo. Es decir, cuando los planes de Dios están establecidos, las circunstancias se someten a los planes de Dios. Tanto así, por ejemplo, que Herodes, mencionábamos que Herodes se despertó y se le ocurrió lo del censo, ¿no? Y Herodes ese desayuno le contó a su mujer y le dijo, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea genial, ¿no? Vamos a hacer un censo para que la gente venga y se cense en la ciudad donde corresponde su familia. Y de esa manera José y María tuvieron que salir de Nazaret y llegar hasta Belén para que el niño naciera en Belén. Es decir, el plan de Dios utilizando a un pagano como Herodes. Y decíamos que si algún día tienes preocupaciones o angustias en el futuro, no te preocupes. Dios tiene todo en control. Amén. Inclusive los paganos sirven a los planes de Dios, ¿no? Hablamos también acerca de las cosas sobrenaturales. Cómo Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Cómo hizo que Elizabeth, siendo estéril, concibiera para dar a luz a Juan el Bautista. Cómo hizo que María concibiera sin haber tenido contacto con un hombre. Cómo hizo para que los ángeles aparecieran. Cómo hizo para que en el cielo apareciera ese astro, esa estrella. Y todas esas cosas muestran que para Dios nada es imposible. Y decíamos, si alguna vez te encuentras en una situación difícil, donde no encuentras salida, recuerda la Navidad. Dios es Dios de imposibles. Amén. Amén. Y bueno, hemos visto varios temas. Hemos hablado también acerca de los sabios de Oriente. Bueno, la semana pasada, el 26, hablamos del significado de la Navidad, que no tenía nada que ver con regalitos o arbolitos o pavitos o lo que sea, sino que la Navidad tenía que ver con encarnación, ¿qué más? Reconciliación y amor. ¿Vinieron o no vinieron? ¿Ah? El Alzheimer está llenando la iglesia. Usted sabe que eran tres, pero no se acuerda cuáles. Reconciliación. Ajá. Ok, era encarnación, reconciliación y salvación. Perdón, ya inventaron. Bueno, pero el perdón Bueno, está relacionado, ¿no? El día de hoy voy a hablarles de un concepto que estuve pensando durante toda la semana. Y es que la Navidad, en realidad, en el fondo, la realidad de la Navidad, no es otra cosa que el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías que era esperado. Si vamos nosotros a Mateo, por ejemplo, los sabios de Oriente, cuando llegaron a hablar con Herodes, Mateo 2.1, dice, Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Interesante porque los sabios de Oriente, hemos dicho que no vamos a llamarle reyes magos, porque no eran ni reyes ni magos, sino los sabios de Oriente conocían la profecía bíblica. Y cuando ellos llegan donde Herodes, le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido aquí en Belén?
porque su estrella hemos visto en el oriente. Mencionan 3 profecías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido aquí en Belén? Y hemos visto su estrella en el oriente. Ellos conocían que el nacimiento del Mesías iba a ser acompañado de una estrella. Ellos sabían que había de nacer en Belén. Ellos sabían que el Mesías iba a ser rey de los judíos. Todo ese conocimiento profético los llevó a los sabios de Oriente a viajar desde Oriente hasta Belén. Y la Biblia nos enseña de que hay un montón de profecías. Por ejemplo, la profecía de Miqueas. No lo busquen por tiempo, no se van a demorar mucho. Pero en Miqueas, por ejemplo, Miqueas anuncia que va a nacer en Belén. O tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será guiador. Dice específicamente Belén, ¿no? Ahora, era Belén una ciudad metrópoli grande, ¿no? ¿O era un pueblito? Era un pueblito. Belén era un pueblucho, ¿no? Y cuando Miqueas da esta profecía, 700 años antes. Es decir, mira que pasamos a Colón, porque Colón descubrió América en el año 1492. O sea, hasta ahora serían con las justas unos 500 años. 200 años antes de Colón, alguien profetizando que el Mesías iba a nacer en Nericón. ¿Y tú dices quién? ¿Nericón? ¿Dónde queda eso? Porque si dice Zurich, Berna, Ginebra, Nueva York, ¿no? O sea, si hubiera sido una ciudad metrópoli grande, tenía más chance, ¿no? Si la profecía hubiera dicho, van a ser en Latinoamérica, wow, tenemos un montón de países ahí, ¿no? En Europa, ¿no? Pero la profecía de Miqueas dice Belén. Eso nos refleja lo increíble de la exactitud de las profecías bíblicas. Otra profecía fue la de Isaías. Cuando Isaías dice esto, 700 años antes, ¿eh? Miqueas y Isaías eran contemporáneos. Dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. ¿Se imaginan ustedes la época cuando Isaías dice, tengo una profecía? ¿Cuál es la profecía? La profecía es que una virgen que nunca ha tenido relaciones con un hombre, ni ha estado con ningún hombre, concebirá y dará a luz un hijo. Y todo el mundo dijo, pobrecito Isaías, cada vez está más viejo el pobre, ¿no? Está creyendo eso de que las virgen conciben, ¿no? ¿Por quién le habrá metido cuento al pobre, ¿no? O sea, qué profecía para absurda, para tonta. ¿De dónde saca Isaías? Que una virgen imposible que no tenga contacto con un hombre sale embarazada. ¿Por qué Isaías inventa cosas tan absurdas? Isaías, por favor, danos profecías más exactas, más entendibles a la mente, más razonables. ¿De dónde sacas, Isaías, que una virgen concebirá? 700 años antes. Y todo el pueblo de Dios esperaba a este Mesías. Y lo esperaban con ansias. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo hebreo se confundió. El pueblo hebreo tuvo un rey llamado David, que fue un gran rey. Y con la época de David, todas las naciones vecinas se tuvieron que doblegar ante el imperio hebreo. Y los hebreos eran la nación preponderante, predominante en la zona. Y entonces esta nación fue cayendo. Después del pecado de David, fue cayendo. Luego fue Salomón el que heredó el reino. Pero después heredó el reino y Salomón se apartó siguiendo mujeres, ¿no? Y entonces, al final, el reino se divide. Reino del norte, reino del sur, el reino de Israel dividido en dos, divide y reinarás, ¿no es cierto? Y luego vinieron los asirios y destruyeron
a todo el reino del norte, que se le llamaba el reino de Israel, y 100 años después viene Babilonia y con Nabucodonosor destruye el reino de Judá y se los lleva cautivos, y toda esa historia, y aparece estas profecías de Isaías. Y entonces ellos dicen, viene un rey. Y ese rey nos va a liberar de esta opresión que tenemos desde Babilonia. Y ahora con los romanos y con los diferentes imperios que doblegaron al pueblo hebreo. Entonces todos ellos anhelaban la llegada del Mesías, porque el Mesías iba a ser el rey que los iba a liberar, que les iba a devolver la gloria que tuvo el pueblo de Israel con el reino de David. Por eso dice que descenderá de David, porque será un rey como él, ¿no? Porque él va a venir y nos va a liberar del yugo romano y de la esclavitud en la que realmente estamos, ¿no es cierto? Y nos va a volver a devolver la gloria que teníamos antes. Y el pueblo hebreo soñaba con eso, soñaba con la llegada del Mesías, solo que estaban confundidos. Ellos pensaban en un rey político, militar. Por eso, cuando los apóstoles están hablando con el Señor, cuando el Señor ya resucitó, ¿qué le hacen la pregunta? Le dicen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento, en este tiempo, ahora que has resucitado? O sea, ellos, a pesar de ver a Cristo resucitado, siguen pensando que ahora es el tiempo en que, ahora ya, resucitó, ahora sí, ahora va a restaurar el reino políticamente hablando. Y es cuando Jesús le contesta, no os toca saber ustedes ni los tiempos ni las sazones, todavía no es el tiempo. Porque Él no venía a restaurar la situación político-militar, Él venía a restaurar la situación espiritual del pueblo de Dios. Quizá la profecía más, a mi punto de vista, más preciosa sobre el Mesías, la encontramos en Isaías capítulo 9. Búsquenlo, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice, 2 en adelante, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Y en el versículo 6, la canción que acabamos de cantar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Y entonces el pueblo hebreo esperaba la llegada del Mesías. Y es interesante, porque tuvieron al Mesías delante. Lo tuvieron delante. Y no lo entendieron. Es más, los fariseos, los religiosos, lo llamaron que era siervo de Belcebú, que trabajaba para el diablo. ¿Se imaginan? Tenían al Mesías esperado delante de ellos y no lo reconocieron. La Navidad es, por lo tanto, el cumplimiento de las profecías bíblicas
sobre la llegada del Mesías. Y para nosotros existe la Navidad 2.0. Para nosotros existe el cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías 2.0. Porque nosotros esperamos la segunda venida del Mesías. Ese pueblo esperaba la primera y hasta ahora la siguen esperando. Nosotros esperamos la segunda venida del Mesías. Y para mí fue interesante escuchar una vez a un rabino de mucho, con buen corazón, un hombre sabio, que cuando lo entrevistaron dijo esto: después de haber leído tantas veces la historia de Jesús, de repente la primera venida del Mesías para nosotros sea la misma que la segunda venida del Mesías de ustedes. Y hemos hablado de este tema varias veces. Como en la Biblia se menciona la segunda venida de Cristo como una realidad, un hecho. Jesús lo mencionó cuando le dijo a sus discípulos: ¿por qué están tristes? Me voy al Padre y volveré. Y volveré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando le preguntan a los ángeles, ellos mirando al cielo, ven cómo Jesús está ascendiendo a los discípulos, y entonces los ángeles aparecen y le dicen a los discípulos: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir. No va a venir en avión, no va a venir caminando, no lo van a traer en helicóptero, va a venir exactamente como se fue, ascendiendo al cielo, descendiendo del cielo, para que no se equivoquen con tantos falsos cristos que hay hoy en día. Entonces la segunda venida de Cristo tiene un montón de información en la Biblia. Les invito a ustedes a buscar en la página de la iglesia, hay varios estudios sobre la segunda venida de Cristo, los textos bíblicos al respecto. Pero el día de hoy voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar, ¿y qué pasaría este año? ¿Qué pasaría si este año el Señor decide venir? Hay un texto que a mí me encanta, que lo leí en alguna oportunidad y lo mencioné en una de las prédicas, ¿no? Cuando les dije que ahí aparece ese texto, esa frase que dice: los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Está en 2 de Pedro. Los que hayamos quedado. Y yo me preguntaba, ¿cuál sería esa generación? ¿Será mi generación? Los que hayamos quedado, ¿será mi generación? Los que hayamos quedado, ¿será la generación de mi hijo? ¿O será la generación de mi nieta? ¿O de repente dura más? ¿Y qué pasa si los que hayamos quedado es esta generación? Es este año, ahora que empezamos el año. Así que no les voy a dar datos sobre la segunda venida de Cristo, cómo es, cuándo es, etc. Pero vamos a reflexionar sobre, y si fuese este año, ¿qué pasaría con nosotros? Y les voy a invitar a buscar un texto bíblico, que es el texto que leyó Romy. Está en 2 de Pedro. Vamos a empezar en el capítulo 3, versículos 8 al 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Sí, dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios dice el Señor viene pronto, muchas personas dicen: bueno, toda la vida se ha dicho lo mismo.
Estamos tan acostumbrados a hablar y escuchar de la segunda venida de Cristo que inconscientemente decimos, bueno, eso puede demorar. Se ha demorado tanto, seguro que se demora 100 años más. ¿Será verdad? El texto acá dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, algunos consideran que se está tardando, que se va a seguir tardando y que pueden vivir sus vidas como quieren. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor hubiese decidido venir en el año 2010, ¿quiénes de los que están acá se habrían quedado? El 2010 capaz me salvó. Capaz me salvó. No, Hacía poquito que había entrado en el camino. Capaz me salvó. ¿No es cierto? Si el Señor hubiera decidido venir en el año 1975, yo me hubiera quedado. Gracias a Dios no. Gracias a Dios se demoró un poquito más. Y por eso tienen ustedes ahorita al pastor que les predica. Por eso, nosotros pensando en esto, la oración nuestra, empezamos para este año y le decimos, Señor, mira Señor, tú puedes venir cuando quieras. Nosotros esperamos tu venida y la esperamos con ansia, porque la palabra dice que el Señor vendrá y traerá un mundo de justicia, un mundo de paz. Y yo estoy harto de ver cuánta gente muere por violencia, cuánta gente muere por hambre. Yo no quiero eso. Y está mal enseñado que la venida del Señor es el fin del mundo y que todo va a desaparecer y la bomba nuclear. La Biblia habla de que viene el Señor y todavía van a pasar 1000 años hasta que vengan cielos nuevos y tierra nueva. 1000 años faltan todavía. El Señor va a venir y va a venir a gobernar durante 1000 años un mundo lleno de paz, de armonía. Y eso yo quiero. No es que el mundo va a desaparecer, ¿no? No es así. Vamos a continuar acá. Pero el Señor va a gobernar. Y entonces nosotros anhelamos la venida del Señor. Y le decimos, Señor, ven. Estamos cansados de esto. Ven. Pero no antes que se convierta mi hermana. Le decía yo, Señor, no vengas al día siguiente. Cuando ella conozca al Señor, al día siguiente puede venir si quieres. Y eso deberíamos orar así. Señor, no, si quieres venir, ven, pero este año yo quiero orar por aquellas personas que están en mi corazón y que quiero que me conozcan. Amén. Y entonces, hermano, yo me voy a hacer una lista y estoy orando por una lista de personas que yo sé que todavía no conocen al Señor. Y esa lista de personas va a ser mi oración diaria. Y voy a todos los días, Señor, si quieres venir, ven. Pero yo te pido que tengas un poquito más de paciencia hasta que esta lista de personas te conozcan. Y así que debemos convertirnos nosotros en intercesores. Piensen, una persona por la cual se comprometen a orar sin parar hasta que el Señor toque su corazón. Piensen en una persona. ¿Quién? Mis hijos. Todos. Perfecto. ¿Quién más? Mis hijos, mi esposo. Una amiga Celina. Una amiga Celina. Celina Soncurcio. Sí. La conocía Celina con Soncurcio. Claro. ¿Quién más? Católica. ¿Me entienden? Mis nietos. Los nietos. ¿Ya? ¿Tienen? ¿Verdad? El otro nieto. Recién han llegado a Suiza, ya tienen. Muy bien, los nietos. Perfecto. Yo estoy orando. Yo todos los días oro por mi esposa. Y cada mañana que me levanto. Pero yo estoy convertida. No, pero yo. Pues. No, digo que yo todos los días oro por mis hijos, también conocen al Señor. O sea, oro por mi esposa, oro por mis hijos. Yo le pido al Señor que los cubra con sus alas, con sus ángeles, que los acompañen. Y le prometí a mi hijo y a mi nieta, a mi nuera, que iba a orar por mi nieta cada día, pidiéndole por ella, por su futuro, por su corazón, ¿no? Cada vez que la tengo en mi brazo le cito el Salmo 23, le estoy enseñando a cómo predicar.
Y entonces, lo primero que hay que hacer es pensando en la venida del Señor. Es eso. Vamos a orar este año y vamos a interceder por aquellas personas que aún no conocen al Señor. Y nosotros llevamos en el corazón y le decimos, Señor, si quieres venir este año, ven. Pero por favor, demórate un poquito hasta que estas personas te conozcan. Vamos a seguir con el pasaje de 2 de Pedro. Vamos por el versículo 10 ahora. En el versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto habla del juicio de Dios durante la tribulación. La Biblia menciona de que va a caer fuego del cielo, va a haber juicio durante la tribulación. Pero lo interesante de esto es que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, nosotros acá en Suiza estamos acostumbrados a dejar la puerta abierta, el carro sin llave, ¿no es cierto? No encontramos, si le roban la cartera a una señora, hay un problema político nacional, ¿no? Porque no se roba nadie, es un país muy seguro, ¿no? Pero en nuestros países, sí. En nuestros países, nuestras casas tienen rejas, tienen puntas, tienen cables eléctricos, hay perros afuera, ¿no? Dijo mi papá, son todos buenos, pero el poncho no parece. Y entonces, si te dicen que es como ladrón en la noche, ¿qué entiendes tú por eso? Un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar ojos es la velocidad con la que viene el Señor, ¿no? Cuando el Señor venga, se demora un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir qué? Inesperadamente. Tomen tiempo, ¿eh? Un segundo. O sea, que no te da tiempo ni siquiera para agarrarle la mano a la esposa. Es decir, cuando venga, vino, ¿no? No hay tiempo para que el pastor llame y avise a la gente, ¿no? Tania, te aviso que el Señor va a venir en un par de horas, así que anda preparándote, ¿no? No hay tiempo para eso, ¿no? Y será un abrir y cerrar de ojos. Pero dice como ladrón en la noche, quiere decir que nadie sabe y será tan silenciosa la cosa. Cuando el Señor venga como un ladrón en la noche, tú no te lo esperas. Y quiero que entiendan esto. Tú no te lo esperas. Eso es lo que quiere decir esa frase. Y yo pregunto, ¿quiénes de los que estamos ahorita aquí en la iglesia esperas la venida del Señor? Por ejemplo, hoy. No lo esperas. ¿Quiénes de ustedes esperan que la venida del Señor sea esta semana? No lo esperas. Y lo que nos está diciendo el texto es eso, que no lo esperamos y de repente viene. Yo tengo una ilustración de siempre y es en mi edificio. En mi edificio tenemos 2 escaleras largas, ¿no? Que serán unos 15, 18 escalones, más o menos, para llegar a mi casa. Entonces tú tienes que subir una escalera, dar la vuelta, la segunda escalera, ¿no? Por alguna razón, cuando tú apretas el botoncito de la luz, hay veces en que el tiempo de duración es más corto. Entonces tú comienzas a subir la escalera, con luz, prendes, tú comienzas a subir la escalera y normalmente te da tiempo para llegar a la segunda escalera, llegar a la puerta de la casa, abres y entras. Pero a veces te demoras para subir la escalera, ¿no? A veces te demoras un poco más porque estás cargando algo. Y lo que a mí me llama la atención es que yo tengo la luz y estoy subiendo. Y cuando de repente se me apaga y estoy a mitad de la escalera y no veo nada. Y cuando ocurre eso me da la sensación de la venida de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, cuando tú no te lo imagines, se te apagó la luz. Y los que están preparados se van con Él. Y los que no tienen segundo chance. No hay, como hacemos nosotros en la casa, prende la luz un poquito y te vas y prendes otra vez. No hay.
Por eso cuando el texto dice, como ladrón en la noche, hermanos, es escalofriante. La venida del Mesías 2.0, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, podría ocurrir literalmente en cualquier instante. Porque cuando hablamos de todos los anuncios, todas las profecías al respecto, muchísimas de ellas están cumplidas. Dicen que hay terremotos, hay terremotos. Hambres, pestes, hay hambres y pestes. Persecución de los cristianos, un montón de cristianos son asesinados. Se calcula que todos los años hay cerca de 10 millones de cristianos que son asesinados. ¿Sabían ustedes eso? Acá no, pero en otros países sí. La proliferación de falsos profetas. ¿Qué mejor época que esta? Con tanto mentiroso llamándose profeta por ahí. Entonces, en cualquier instante podría ser. Y por eso, el texto de a continuación nos va a llamar la atención sobre algunos aspectos, que es lo que yo quería mencionar hoy día. Sigamos leyendo. Nuevamente el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Entienden ustedes la frase? Lo que Pedro está diciendo acá es, si la venida del Señor es como ladrón en la noche, en cualquier instante, ¿cómo? Pero ¿cómo no van a vivir en una manera santa y piadosa? Pero ¿a qué necio se le ocurre pensar que puede seguir pecando cuando el Señor viene como ladrón en la noche en un abrir y cerrar de ojos? Claro, si el Señor anunciara, ¿no? Si el Señor anunciara, entonces un día pues se despierta Bern en la noche, tenía un sueño, y entonces Bern nos llama y dice, el Señor se le apareció en el sueño y me dijo que llega exactamente el 7 de enero de 2022, a las 4:45 de la tarde. Nos da chance, ¿no? Porque ya sabemos, el 7 de enero, me quedan como 5 días. Pues en esos días hay que pedirle perdón a la esposa, a la suegra, al suegro, a los parientes. Bueno, tienes tiempo para arreglarte. Pero si no sabemos el día y la hora, entonces Pedro dice, pero ¿cómo es posible que no vivan en una manera santa y piadosa si el Señor puede venir en cualquier momento? Es lo más lógico, es lo más inteligente. Es lo más inteligente. ¿Y sabes por qué? Porque esta vida no es nada con la eternidad. Y si tú piensas que yo voy a entrar a la eternidad en algún momento, si no es con el Señor, es cuando pasemos aduana, ¿no? Cuando nos toque pasar aduana, entonces nos vamos. Si no es con el Señor, pero vamos a enfrentar una eternidad, pero entonces ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué persona inteligente arriesga su eternidad? Dime. ¿Qué persona tonta arriesga su eternidad? No te digo que no disfrute de la vida. Hay que disfrutar la vida. El Señor dijo que había que disfrutar la vida, que para eso nos da trabajo, dice en Eclesiastés, ¿no? Pero arriesgar tu eternidad. Y Pedro dice eso. ¿Cómo no vivir en una santa y piadosa manera si sabes que el Señor viene? Y ya lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces en la iglesia, que es el camino de la santidad. No significa que seas perfecto. Camino de santidad significa honrar a Dios en todo lo que haces, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Simple. Simple. No significa que tú has salido y que eres santo y que nada te toca
y que nunca tienes un pensamiento malo, y es puro. No es eso. La santidad es un camino. El camino es santidad. Honrar a Dios en todo lo que haces. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Amén. Seguimos leyendo. El versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y este término me encanta. Este término que aparece acá, apresurándose, para los que tienen la biblioteca Logos, lo explica de una manera increíble. El término apresurándose significa cuando tú tienes visita. ¿Ya? Tienes visita en la casa, has invitado a unos amigos y van a llegar a las 6 de la tarde. ¿No? Y tú sabes que son puntuales. ¿Ya? Y son las 5 de la tarde y a ti te falta todavía terminar el arroz, cocinar el pollo y luego bañarte y cambiarte y, o sea, ¿no? Y estás apresurado, ¿no? Porque, pero si ya viene, ¿no? Ya llegan, a las 6 llegan y son las 5:20 y yo sigo friendo el pollo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice apresurándose, significa que tú sabes que el Señor viene ya. Y en cualquier momento, entonces, te apresuras. Te apresuras porque sabes que el Señor viene. Entonces quieres preparar tu corazón. Quieres arreglar tu situación con Él. Quieres que tu corazón esté a los pies del Señor para que cuando el Señor venga, te recoja a ti. Apresurándonos, preparándonos. El Señor puede venir ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Camino de santidad. Honrarlo en cada detalle que hago. Adorarlo en cada momento. Servirle en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Hay que apresurarse. Seguimos. En el versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lo que Pedro está diciendo es que la venida del Señor implica que vienen cielos nuevos, tierra nueva. Claro, todavía faltan 1000 años de milenio, luego vienen los cielos nuevos, la tierra nueva, pero Pedro dice, esta tierra no me interesa. Esta tierra no me interesa. Yo estoy pensando más allá. Yo tengo perspectiva de eternidad. Claro, en esta tierra vamos a trabajar, vamos a hacer, pero lo que esta tierra me ofrece, y sobre todo, pasar toda mi vida acumulando bienes, que luego se va a quedar otras personas, se van a quedar mis hijos, mis nietos, está bien que se queden con ellos, pero pasarme toda la vida acumulando bienes que no puedo meter en mi cajón, es una tontería. Es una tontería. ¿No es cierto? Hay una foto ahí en el internet de un ataúd, no un ataúd, sino una lápida, y en la lápida dice, aquí yace Ricardo no sé cuánto, ¿no? Y abajo dice, lamentablemente no pudimos meter en su cajón ni sus autos, ni sus casas, ni su dinero. No sé quién le puso eso, pero bien malvado, ¿no? De repente no tenía ni familia. Entonces el texto dice Pedro, yo estoy esperando cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, si nosotros esperamos eso, ¿cómo te comportas? Cuando nosotros viajamos al extranjero, vamos a tomar vacaciones, ¿no? Y entonces te vas a cualquier país, vete a Egipto, a Turquía, a Grecia, a tomar vacaciones, ¿no? Y te dicen, vas a estar acá 6 meses. Vamos a tomar el ejemplo de Carlitos y de Patricia, que acá están en Suiza hasta este año, ¿cierto? ¿Qué mes?
Noviembre, ¿no? Hasta noviembre. Y entonces le dicen a ellos, tenemos una oferta para ti. Tenemos una casa, puedes comprar una casa. ¿Compras? ¿Por qué? Porque no va a caer aquí. ¿Es lógico o no es lógico? ¿Para qué compro? Si me voy en noviembre. ¿Notan ustedes lo absurdo de la vida de la gente que está pensando en acumular riquezas y no se está preparando para su eternidad? ¿Es malo tener? No, no es malo tener. Lo malo es pensar que ahí está tu vida. Cuando Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Sigamos, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles en paz. En Apocalipsis capítulo 3 dice, versículo 4, dice, tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y esto me encanta porque la Biblia dice que cuando tú conociste al Señor, la sangre de Cristo te limpió. El Señor con su sangre compró para ti vestiduras blancas. Tú sabes que un sinónimo de pecar es embarrarse. La Biblia dice que cuando tú pecas, si tú eres hijo de Dios y tú pecas, lo que estás haciendo es en las vestiduras blancas que Jesús compró para ti a precio de su sangre. Qué fuerte, ¿no? Cuando yo descubrí esto dije, Dios mío, ¿cuántas veces como creyentes, en lugar de honrarte, lo que hemos hecho ha sido embarrarnos las manos y en las vestiduras que el Señor te compró? Y el pasaje dice, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, que no te pueden reprender de nada, y en paz, que no te pueden reprender. Es interesante porque hay un programa de televisión mexicano donde sale una chica por las calles y ofrece dinero para ver el teléfono de la gente, ¿no? Y buscan a las parejas, ¿no? Buscan a las parejas y le dicen, bueno, les ofrecemos 100 francos y deja ver tu teléfono. Y la gente se pone nerviosa, ¿no? Y descubren a los infieles, ¿no? Porque comienzan a chequear los teléfonos y ponen un montón de cosas escondidas, ¿no? Todos tienen clave. Y la pregunta es esta, o sea, tú puedes darle tu teléfono a tu esposa para que lo vea. Sí. ¿Tiene tu esposo acceso a tu teléfono? ¿Tiene tu esposa acceso al tuyo? ¿Tienes algo que ocultar? De alguna manera te pueden reprender. Dice que tenemos que estar esperando la venida del Señor sin mancha, irreprensibles. ¿Y sabes qué? En paz. En paz con la vecina esa, la italiana, que me hace la vida imposible. Una italiana no puede ser. En paz. ¿No? Porque nosotros somos expertos en promover problemas. ¿No? En promover problemas. Vas a traer
traer algo para la iglesia el domingo? ¿Qué? ¿Usted cree que me sobra la plata? ¿Vas a decir no? ¿Vas a decir no? Pero ya la forma de hablar es agresiva. Y la forma de hablar te quita la paz. Y entonces dice que hay que estar en paz. Eso significa, imagínate que el Señor venga hoy, ahorita. ¿Qué persona? Imagínate, tú te encuentras con el Señor, ¿no? Y de repente ves también con el Señor a esa persona con la cual no te hablabas en la iglesia. ¿Te acuerdas? Imagínate delante del Señor y que la otra persona pase y la mira al Señor. Señor, hablamos ahorita después, te cuento. Y tú comienzas a temblarte las rodillas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene rabo de paja. ¿Por qué? Porque sabe que algo pasó mal, ¿no? Entonces, en paz, que no haya una persona que tenga algo que decir contra ti. Dice la palabra que cuando tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra tu hermano. Dice que tu hermano tiene algo contra ti y tú lo sabes. Tú sabes que esa persona está dolida, resentida, ofendida por algo que tú hiciste. Entonces deja tu ofrenda, anda, arregla con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Amén. En paz. Entonces dice el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Versículo 15 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, lo que estamos hablando. Dios es paciente porque quiere que la gente sea salva. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hace unos meses atrás les prediqué sobre el trigo y la cizaña. Y que literalmente el texto dice que la cizaña es puesta por el diablo para ser piedra de tropiezo para el trigo y llevarlo a cometer iniquidad. Y hablamos de que siempre vamos a encontrar personas cuya función es servir al diablo para ser piedra de tropiezo en tu vida, para arrastrarlos. Y este texto lindo dice, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Significa aguardia, haz guardia. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La palabra inicuos, gente sin ley. No vaya a ser que haya gente a tu alrededor que te arrastre. Y ahí uno tiene que tener cuidado, porque esos que te sirven para arrastrarte pueden ser familiares, amigos, parientes, gente cercana. Y que estás esperando la venida del Señor y no te das cuenta que hay gente que te está arrastrando al error. Entonces Él dice, guardaos, o sea, ponte en guardia. ¿Y qué significa ponerse en guardia? ¿No? Ponte en guardia. No, ponte en guardia. ¿Por qué? Porque hay gente a tu alrededor que quiere arrastrarte en el error. Y por último, el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer. O sea, si vamos a esperar la venida del Señor en cualquier momento, entonces hay varias cosas que hacer, ¿no?
¿Cómo no vamos a vivir en una santa, piadosa manera de vivir? Claro, hay que hacerlo. Hay que estar en guardia. Hay que estar pendientes. No te dejes arrastrar por la gente inicua, le dice acá, ¿no? Pero si hay algo que debe hacer cada creyente, es crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios. Y recuerden ustedes que si el diablo quiere arrastrarte, primero tiene que debilitarte, ¿no? Primero tiene que debilitarte, porque no te va a arrastrar cuando estás fuerte, ¿cierto? No te va a arrastrar cuando estás fuerte, musculoso, así como yo, ¿no? No, tiene que estar enclenque. Y para que llegues a eso, hay que pasar por una anorexia bíblica. No comes, no estudias, no lees la palabra. Entonces te vas enflaqueciendo, te vas debilitando. Y cuando te ve débil suficiente, ahí cae. Porque cuando estás fuerte no lo va a hacer. ¿No es cierto? Si no comemos, nos debilitamos. Por eso la palabra dice, crece en el conocimiento de la palabra. Estudia la palabra diariamente. No pierdas ni un estudio bíblico de la iglesia los miércoles en la noche a las 8. Estamos estudiando Colosenses. Hay muchos de ustedes que el diablo les dice, ay, mañana lo escuchas, hoy día tienes otra cosa que hacer. Mañana ya no lo escuchas, porque de repente te das cuenta que son 3 estudios que te has perdido y ya no tienes 3 horas para estudiar. El diablo empieza por ahí. Si el Señor viene este año, que te agarre parado en la palabra, para que no te engañen. Recuerda que hoy en día han salido por ahí una cantidad de profetas mentirosos que están enseñando barbaridades. Así que prepárate y estudia la palabra. Señor, gracias por esta mañana y por lo que nos has enseñado. Gracias, oh Dios, por el texto y permite que podamos repetirlo en casa. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Bendícenos este año. Señor, ven cuando tú quieras. Pero permite que nuestros amigos y familiares primero te conozcan. Y que nosotros estemos espiritualmente preparados para encontrarnos contigo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.